gloria a Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo, William Mura, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Es un placer para mí el poder dirigirme a ustedes por medio de las redes sociales y también en presente aquí en vivo ante los hermanos que están aquí pues en la congregación y los que van a venir más tarde. Alabado sea el Señor, a los cuales bendecimos y en el nombre del Señor. Juntamente bendecimos a los amigos que nos sintonizan y a los que nos sintonizarán más tarde, tanto por Facebook como YouTube. Les damos la bienvenida y les decimos gracias por su atención y gracias por compartir y darnos like. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Amén. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tus bendiciones, oh Dios, que tú nos has dado hasta este momento. Te damos gracias, Señor, por ser un Dios bueno, que estás en control de todas las circunstancias y situaciones de nuestras vidas. Señor, agradecemos, oh Dios, el cuidado que tú tienes para nosotros y te pedimos, oh Dios, una bendición especial para cada hermano y para cada amigo, Señor, que nos sintonizará hoy, Señor. Padre, y también por aquellos que nos sintonizarán después, ya sea en Facebook o YouTube. Señor, los bendecimos en tu nombre y te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Ahora, Padre, queremos dejar este servicio de escuela dominical, Señor, en tus manos para que tú, oh Dios, nos dirijas, nos guíes y nos des, Señor, la habilidad de poder expresar y enseñar tu palabra, Señor, para que los hermanos y amigos puedan entender y que sean edificados. Señor, en tu nombre lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Dios les bendiga, amados. Vamos a cantar un cántico. Alabado sea el Señor. Estamos en temporada de Pascua y entonces pues hay un corito ahí que dice: yo sé que fue la sangre, ¿ok? Un par de veces ahí para animarnos un poco. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me redimió a mí. Yo ciego fui y por la sangre vi, por ella redimido fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me redimió a mí. Yo ciego fui y por la sangre vi, por ella redimido fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me redimió a mí. Yo ciego fui y por la sangre vi, por ella redimido fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me redimió a mí. Yo ciego fui y por la sangre vi, por ella redimido fui. Amén. Dios continúe bendiciendo nuestras almas. Vamos a pedir ahora a nuestra hermana Francis que pase por acá y ella pues nos va a traer el estudio de la palabra del Señor, la que pertenece hoy, la escuela bíblica. Alabado sea el Señor y damos gracias al Señor y bienvenidos a la hermana, I think es Ligia, y la hermana Gladys, aquellos que están en línea ahí viéndonos por ahora y a todos los que van a conectarse entre unos minutos. Dios me les bendiga a nuestra hermana Francis con nosotros. Bendecido sea Dios, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias a Dios por este privilegio que nos concede una vez más de poder estar en su casa y venir y adorar y bendecir su santo y bendito nombre y estudiar su santa y divina palabra.
Le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno y su misericordia es para Amén. siempre. Y nosotros dependemos totalmente de Él. Gracias, y le necesitamos en todo momento y en todo lugar. Hoy pues también quiero pedir al Señor que me ayude en este día. Perdón. Empezamos un nuevo expositor hoy, una nueva unidad, y queremos que el Señor nos ayude a que la podamos entender. Yo no sé si todos los hermanos cogieron el expositor el domingo, algunos se me olvidó dárselos. Y no sé si están conmigo en la clase hoy, pero por lo menos vamos a estar estudiando la unidad Escrituras difíciles de entender, y vamos a estar concentrados hoy en 3 diferentes porciones bíblicas. Primero en Génesis capítulo 15 del 1 al 21, Éxodo 4 del 18 al 26 y Éxodo 33 del 11 al 23. Vamos a estar viendo esas porciones bíblicas. Tiene un título un poquito raro, pero pues vamos a encontrar algunas cosas que sí parecieron raras, pero que en Dios no hay ninguna casualidad, ¿verdad? Alabado sea Cuando Dios. las cosas pasaron es porque había algún problema. Bendecido sea Dios. Padre celestial, Thank you, Padre Lord. amado, Padre bueno, en este momento, Señor, yo vengo delante de tu santa presencia, darte gracia, darte gloria, darte honra y alabanza. Y necesito en este momento, Señor, de tu gracia, Señor, de tu unción, Señor, de tu revelación, Padre mío, de tu palabra, y que tú me ayudes, oh Dios, en este momento. Bendice a cada hermano que va a estar presente y a cada hermano que nos va a estar escuchando, y permite que todos podamos participar, unos allá y unos aquí, de una manera en la escuela dominical. Por lo menos que los hermanos lean la porción bíblica, y si pueden estar atentos y escucharla, pues mejor. Bendecido Dios. Pasajes difíciles en Génesis y Éxodo vamos a estar viendo hoy. Bendecido sea Dios. La unidad de escrituras difíciles de entender, así que durante esta unidad vamos a estar viendo cosas que aparentemente pues parecen ilógicas o difíciles, pero que están ahí por alguna razón. Bendecido sea Dios, y pues nosotros podemos aprender de ella. Vamos a estar viendo aquí el texto áureo, la verdad central, es aún las escrituras difíciles contienen verdades para nuestro beneficio. ¿La? Esa es la verdad que nos llevamos, aunque sean difíciles, por ejemplo, esta porción en Éxodo que nos habla acerca de que Dios quiso matar a Moisés en el camino, ¿verdad? Nos hace preguntas, ¿pero cómo es posible? ¿Verdad? Esa es una de ellas, ¿verdad? Otra es que él le dice, déjame ver tu gloria, ¿verdad? Entendemos que él todo el tiempo estaba en contacto con él, comunión con él se le revelaba a él en la nube, y su gloria estaba continuamente en él, porque él quiso, ¿verdad? Eso nos hace, ¿por qué? ¿Por qué eso aconteció? ¿Verdad? Esa es una de las que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo aquí el versículo clave que se encuentra en Deuteronomio 29, y esta es una porción que casi todo el mundo la conoce, ¿verdad? Yo me recuerdo que aquí había un hermano que siempre cuando había algún, ¿cómo se dice?, desacuerdo en las escrituras, él citaba esta porción bíblica, ¿verdad? Y la voy a citar yo ahora. Las cosas secretas permanecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esto hoy, de esta ley. Ajá, ¿dice? ¿Qué fue? Pertenecen. Pues pertenecen, dice, eso es lo que dice ahí. Ajá. Pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es que, como usted podrá ver, hay algunas cosas que son difíciles de entender, que la Escritura nos dice que algunos con astucia lo tuercen para ¿cómo se dice?, para conveniencia de ellos, pero lo que usted y yo no entendamos, un día lo entenderemos, porque Amén. Ahora entendemos en parte, profetizamos en parte, ¿verdad? Podemos ver en parte las cosas, algún día veremos tal y como las cosas son. Si es que usted no entiende ahora, o usted no pueda comprender, no hay una explicación bíblica,
Pídele al Señor revelación, pero acuérdese que lo que está revelado ha sido para nosotros y lo que no está revelado pues le pertenece a Dios. Bendecido sea Dios. Vamos a estar viendo aquí en las metas de enseñanza. La primera, vamos a estar reconocer que Dios dirige a su pueblo y se preocupa por él de manera que a menudo son sorprendentes. Y hoy, como vamos a estar viendo estas clases, él dirigió a Moisés y él dirigió a Abraham, pero vemos que ellos tuvieron preguntas. Abraham hizo unas cuantas preguntas a Dios, igualmente como Moisés cuando fue llamado a ir a Egipto. Entonces vamos a estar viendo esto en la clase. Bendecido sea Dios. La otra, confiar en que la dirección de Dios es correcta, incluso cuando es difícil de entender. La dirección, en el caso de Abraham, cuando él le llama y le dice, ¿verdad? Allá en Ur de los Caldeos se le revela y dice, sal de aquí, de tu parentela, y yo te voy a llevar a un lugar una tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia, ¿verdad? Pero no le dice para dónde va. Entonces nosotros es ilógico que usted le diga a una persona, sígueme, sin saber para dónde que usted va. Pero si nosotros confiamos y creemos que el que nos está llamando es Dios y que Dios está en la situación, pues podemos ir tranquilos porque Dios nunca nos va a llevar a un sitio donde nosotros fracasemos, sino donde nosotros podemos prosperar. Así que en el caso, aunque parece ilógico, pero había lógica en ello porque Dios estaba con él. Y se confían en que la dirección de Dios es correcta siempre, ya le leí eso, ¿verdad? Incluso cuando es difícil de entender. La tercera es tomar medidas para cosechar una relación más íntima con Dios en la vida diaria. Y aquí nosotros vemos la necesidad que Moisés sintió cuando sacó al pueblo y cuando iba a entrar, ya estaba cerca para entrar a la tierra prometida, que el Señor le dice que el Señor ya se había cansado de la hostilidad de este pueblo, de la dura servicio que tenían. Y como él ya se había cansado, dijo, no, que vayan ellos, que vayan en su cuenta. Pero Moisés intercede a Dios para que Dios intervenga y Dios diga, sí, voy a estar con ustedes y los voy a ayudar y voy a estar con ustedes donde quiera, hermano. Esto es una clase que había que leer bastante, así es que nosotros pues vamos a hacer lo posible para que podamos cubrirla. Como le digo, los expositores ahora están trayendo mucho material y pues tratando de cubrir todo, pues ahí ya nos acomodamos como podemos. Así vamos a estar viendo pasajes difíciles de la Biblia y vamos a estar viendo el primero que se encuentra. Yo busco lo que tengo en el expositor citado, pero yo le di la cita, Éxodo 4 del 18 al 26 y 33 del 11 al 23. Y la primera parte es Génesis 15 del 1 al 21. Había que leer un poco atrás, al 14, para entender algunas cosas, pero también, pues, el tiempo es muy corto para leer tanto, así es que vamos a leer lo que se nos cita aquí. Bendecido Dios. Vamos a estar viendo la primera parte. Voy a leer solamente las partes que voy a estar entrando enseguida. La primera parte es en Génesis 15:12. Mas a la caída del sol se recogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Verso 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. 16. Y a la cuarta generación, y aquí para los que quieren saber cuántos años son una generación, aquí no los explica muy bien. Aquí dice que a la cuarta generación, les dijo 400 años, a la cuarta generación iban a salir con grande riqueza, pues aparentemente son 100 años. Eso era en el principio. En el principio, ahora quizás las cosas han cambiado, pero para el principio así fue. Bendecido sea Dios. Dice, tú vendrás, y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El verso 17.
Sucedió, puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham en aquel entonces, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. Ahí tenemos las medidas exactas de qué es lo que es el tal Israel, ¿verdad? Desde la tierra que Dios le dio, que como usted y yo sabemos, pues, han tratado los enemigos por todos lados de dividirlo y de quitarle lo que le pertenece, y esta es la única tierra que realmente tiene una escritura que es sellada con un pacto de Dios. Así es que vamos a entrar en estas porciones. Como les dije, mantenga su Biblia abierta si quiere estar un poquito más en contacto, porque brincamos de verso y además hay muchas porciones que se quedan atrás para que nosotros podamos entender esta clase. Estoy un poquito afectada, hermano, de la garganta. Discúlpeme. Bendecido sea Dios. Déjame tomarme un poquito de agua, que voy. Bendecido Dios. Gracias, Señor. Vamos a estar viendo Thank aquí. you, Lord. Hay pasajes en las Escrituras que son confusos y preocupantes para nosotros hoy. Pierden parte de su mística al estudiarlos a la luz de la historia y la cultura de la época. Este es el caso de hoy acerca de Abraham ahora, Abraham en aquel entonces y Moisés. Dios le pidió a Abraham hacer algo que consideramos ilógico, igualmente a Moisés. Los escritos bíblicos definen a Dios como trascendental, elevado, exaltado, así como inmanente, que se nos acerca a nosotros. ¿Ok? Él revela la verdad y la realidad que Él solo puede entender. También Dios revela al ser humano su gran plan y propósitos, y Él usó los sucesos y objetos de la historia y la cultura para que podamos entender su mensaje. Él es Dios que se revela a sí mismo y quiere una relación que se caracterice por la fe, la confianza y la obediencia. Al servirle nosotros y al mundo, hermano, Él se revela a nosotros cuando Él espera que usted y yo le creamos, confiemos en Él y ejerzamos la fe que Él nos ha dado. Él se nos revela de muchas maneras. Pero aquí vamos a estar estudiando algo que fue en la antigüedad y que las cosas se trabajaban diferente a como nosotros vemos hoy. Hoy nosotros hacemos un compromiso, como yo diría, algo que tiene que ver con una o dos personas, un compromiso, un pacto. Ahora mismo se me va la otra palabra que quiero usar, pero ahora se usan abogados, se usan personas que puedan firmar eso para que sea válido. En aquel entonces las cosas se hacían diferente. Se hacían por medio de sacrificios, y los sacrificios que vemos aquí eran los sacrificios que el Señor, ya los animales que Él había designado, como que se podían usar para hacer los sacrificios que agradaran a Él, que le llevaran ofrendas a Él. Así que Él le va a dar la mención de las cosas que Él necesita para hacer un sacrificio, para hacer este pacto con que Él hizo con Abraham, el pacto abrahámico, ¿verdad? Y vemos que le pide una becerra de 3 años, ¿cómo se dice? Una cabra de 6 años, ahora se me olvida los 3 años. Sí, una tórtola y un palomino. Hay 3 cosas que le pide. Yo ahorita los tengo aquí escritos, pero ahora mismo se me va. Entonces esos animales iban a ser partidos por el medio,
Y como se hacía el pacto en aquel entonces era que las dos personas que estaban haciendo el pacto pasaban por entre los animales que estaban en líneas puestos y ellos pasaban. Pero ahora cuando el Señor se le presenta a Abraham, vemos que él cambió el ritual. Porque ahora él manda a Abraham que le traiga a todos estos animales en pedazos, partidos por la mitad, y los ponga en donde lo iba a ofrecer. Pero Abraham no se presentó, la segunda persona que era Dios no se podía ver. Entonces, ¿qué acontecía? Que habían animales de rampiña que venían y estaban todo el tiempo tratando de venir a llevarse la presa, ¿verdad? Pero vemos que el trabajo que tuvo que hacer Abraham fue mantenerse despierto, ¿verdad? Y ahuyentar a los animales. Mientras esto acontece, a él le cae un inmenso sueño. Dice que vino como una oscuridad bien grande y le cayó un inmenso sueño y él se durmió. Y cuando él despertó, entonces se encontró que ya la segunda persona, que era Dios en este momento, ¿verdad?, estaba pasando como una antorcha por los animales y había un humo que subía. Y de ahí Dios le habla a él y le dice que tenga por seguro que su descendencia va a ser esclava en una tierra por 400 años, ¿verdad?, hasta que llegue el colmo de toda esta gente maligna que vivían ahí, ¿verdad? Entonces que después se los visitaría y los sacaría con grandes ganancias, ¿verdad? Esa es la palabra del Señor. Y nosotros preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que destruir a unos, ¿verdad? Es difícil de entender, destruir un pueblo para atraer a otro, pero son cosas que usted y yo no podemos contestar así fácilmente. Había maldad, había pecado, había idolatría y Dios quería enseñar a este pueblo que tenía que entrar de una manera de una manera con más reverencia a Dios. Bendecido Dios. Aquí vamos a estar viendo en la primera parte. Vamos a buscar al expositor. Dice, la experiencia sobrenatural. Esta fue la experiencia sobrenatural que él estuvo, por supuesto. Dios se le presentó de esta manera a él y de esta manera confirmó el pacto con su pueblo, con él y con su pueblo, que le daría esta tierra y que ellos serían dueños de esta tierra para siempre. Aquí vamos a estar viendo en la experiencia sobrenatural que tuvo la promesa de Dios dada y confirmada. Dios le dio la promesa de que él estaría, que ellos serían dueños de esta tierra y que él se la confirmaría. Y él se la confirmó con este pacto que hizo con él, con estos animales que él trajo y de la manera que Dios se manifestó a él. Vamos a estar viendo aquí algunos comentarios. Dice, Dios llama a Abraham para dejar su tierra y seguir la dirección de Dios, ¿verdad? Seguirle, sin saber a dónde iban. Esto nos trae esta pregunta. Esta pregunta es para usted y para mí. ¿Estaremos nosotros dispuestos para seguir a Dios como lo hizo Abraham? ¿verdad? Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, llévate lo que tú tienes y sígueme. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho esto que hizo Abraham? ¿Verdad? Pero él dice que él le creyó y como él le creyó se le fue contado por justicia. Bendecido sea Dios. Y vemos que no le falló, Dios no le falló. El llamado lo hace un peregrino a abandonar su tierra y a seguir el plan de Dios, que le traería en su obediencia bendición a él y a su descendencia. Vemos que no solamente era Abraham el que se estaba beneficiando, sino que toda su descendencia iba a ser beneficiada de este plan que Dios había hecho. Se desarrolló un hambre, mi hermano, mientras él está en Canaán, se desarrolló una hambruna, vino una hambre grande y Abraham necesitaba salvar su vida y la vida de su esposa. Y por supuesto, porque estaba con Lot, su sobrino, también caminaba con él, necesitaban, ¿cómo se dice?, buscar cómo sobrevivir.
él decidió ir a Egipto y fue a Egipto, donde él se encuentra en el camino un problema, yo creo un poco yo diría, incomodidad, inseguridad, yo diría, porque tanto tiempo que había estado viviendo con su esposa y hasta ahora es que se viene a dar cuenta que su esposa es hermosa. ¿De verdad? Dice que se daba cuenta que su esposa era hermosa y que él pensaba que la gente lo iba el rey de Egipto lo iba a matar a él para quitarle la esposa. Eso es lo que pensó. Y él dijo una media mentira, porque verdaderamente Sara era media hermana de él, pero como quiera era también su esposa. Así es que él, tratando de salvar la vida de él, dijo una mentira, y esto le causó, sí, que él progresara, pero le trajo problemas al rey de Egipto. Entonces ellos fueron castigados de parte de Dios. Dios le mandó plagas a ellos y fueron castigados. Y por esta razón se descubrió la verdad y el rey de Egipto lo echó y regresa de nuevo a su tierra. Hermano, estas son las cosas que son difíciles de entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible que todas estas cosas nos pasen a nosotros? Decimos nosotros. Porque, como dicen los dominicanos, ¿por qué tanta vaina? ¿Por qué nos pasan tanta vaina? Bendecido sea Dios. Pero vamos a seguir. Dice aquí que el llamado de él lo hizo peregrino, abandonar su tierra, seguir al plan de Dios, le traería obediencia y bendición a él y a su descendencia. Se desarrolló una hambre en la tierra de Canaán, y él huyó, y él se fue, ¿verdad? El hambre fue en Canaán, ¿verdad? Y él huyó salió para Egipto. Y él buscó cómo sobrevivir en Egipto. Se encuentra en un problema inmenso, como le acabo de decir. Ahora se da cuenta que la esposa es hermosa y que se la pueden quitar en Egipto, ¿verdad? Esto le trajo problemas en Egipto. Él por salvar su vida, dijo que ella era su hermana, y debido a esto, él prosperó, pero los egipcios fueron castigados con plagas. Y vamos que él se da cuenta, cuando él se da cuenta del problema, que era que la mujer que él tenía en la corte del rey era la esposa de él. Entonces él lo llama y le pregunta: ¿por qué me has hecho esto? Y entonces él le explica y el rey de Egipto le dice: vete, y regresa de nuevo a Canaán, ¿verdad? Y esto le causó ser rechazado de Egipto, y vemos que él regresa a su tierra, a Canaán, ¿verdad? Con su sobrino Lot. Pero mira, hermano, durante todo este tiempo ellos habían tenido ganancia, tanto Lot como Abraham, ¿verdad? Y ahora ellos tenían mucho ganado, y resultaba que había problemas en el camino. Cuando los siervos de Abraham y los siervos de Lot discutían y reñían por el pasto, por los animales, por la tierra. Y por causa de esto, pues él llega a una conclusión: pues no haya altercado entre nosotros. Tú coges por un lado, mira la tierra, tú coges un lado, yo cojo el otro. Y Lot cogió la mejor parte, ¿verdad? Se fue para donde está, ¿cómo se llama? Sodoma, ¿verdad? Y vemos que luego esto le causó problemas a Lot, y debido a estos, los 5 reyes que estaban alrededor ahí vienen a pelear contra a los otros 4 reyes que estaban alrededor. Y como Lot estaba ahí en Sodoma, Lot y toda la pertenencia de él fue llevada cautiva, ¿verdad? Todo lo que él tenía se lo llevaron. Un siervo de Lot vino a avisarle a Abraham. ¿Y qué acontece? Que Abraham ahora tiene que buscar la manera de cómo defender y cómo rescatar a su sobrino. Bueno, con 318 personas, hermano, dice la escritura que él venció a estos 5 reyes, ¿verdad? Y rescató toda la posesión que era de Lot, y ¿cómo se dice? Lo volvió a su tierra, lo recuperó, ¿verdad? Y vemos, hermano, que esto pues es algo tan terrible. Un ejército de 5 reyes tenía bastante gente, y Abraham solamente tenía 318 hombres, y probablemente no eran hombres de guerra,
¿verdad? Probablemente no era gente que estaban entrenados en guerra. Yo no estoy segura de que así fuese. Así es que era algo que fue sobrenatural. Fue una manera de que Dios intervino para ayudar a su siervo en este momento. Y así es que Dios hace con nosotros, hermanos. A veces nosotros pensamos que somos nosotros que hacemos las cosas, pero es Dios el que interviene de una manera especial y nos rescata, nos salva, nos guarda, nos protege, nos ayuda, Amén. nos guía. Y a veces nosotros pues no lo reconocemos porque aparentemente no vemos a la mano de Dios obrando, ¿verdad? Pero de una manera u otra en la oscuridad Él está ahí obrando, viendo, Amén. ayudándonos. Y aquí vemos cómo Él ayudó a Abraham para que rescatara a su sobrino. Y vemos que se resolvió el problema. Él se quedó en Sodoma y por causa de esto, pues luego Dios tuvo que mandar fuego también a Sodoma por la maldad y el pecado que había. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cuando levantamos los ojos de qué es lo que queremos tener y qué es lo que queremos hacer. Porque mire, Él escogió este lugar porque aparentemente era el mejor lugar, era el mejor sitio. Pero nosotros tenemos que tener cuenta, ¿verdad?, de que no nos equivoquemos, ¿verdad? No nos podemos equivocar cuando escogemos. Dice, con el transcurso del tiempo, ya le hablé esto, Abraham al oírlo, ya rescató, lo había rescatado. Abraham estaba con unas pocas personas y venció y lo restauró. Abraham estaba confundido, mi hermano. Luego Abraham le hace preguntas a Dios. En el capítulo 15 le dice, pero ¿cuándo? ¿Qué es? Que no tengo heredero. ¿Cómo es que se va a cumplir la promesa que tú me dices? No tengo heredero. En el capítulo 15 vemos que Dios le habla así a él, no tengo heredero. Entonces Dios le habla de que él va a tener un hijo que no va a ser Eliezer, ¿cómo se llama? El siervo, sino va a ser un hijo de su propio lomo, se va a ser de su propia descendencia biológico, ¿verdad? Y que Dios le va a dar ese hijo. Pero le hace preguntas. Hermano, no es malo hacerle preguntas a Dios. Al contrario, Él quiere que usted y yo, cuando no entendamos las cosas, le hagamos preguntas. Cuando nosotros estamos cogiendo clase, era necesario que nosotros hiciéramos preguntas cuando no entendíamos las cosas, especialmente los problemas de matemática, ¿verdad? Había que hacerle preguntas a los maestros y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. No entendemos las cosas, no las comprendemos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento. Y Él le hizo pregunta, pero ¿cómo se va a hacer esto? Acuérdese que ya Abraham estaba avanzado, había crecido en bastante días, ¿verdad? Y él necesitaba estar seguro de que había oído bien a Dios. Pero al tardarse el Señor, a los 10 años vemos que la esposa le sugiere algo que él le agradó muchísimo. Coger a otra mujer para tener hijos en ellas fue muy agradable para él. Pero le causó gran dolor, ha causado gran dolor hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue siendo problema esto. Vamos a seguir. Él tendría un heredero, dice, de sus extrañas. Lo llevó mira, hermano, y él hablándolo dice que lo lleva, lo saca de la tienda, dice, lo lleva afuera, le dice, ahora quiero que mire una noche bien estrellada, que no había nubes, que podía ver las estrellas, que podía ver todas las estrellas, le dice, mira las estrellas y mira a ver si las puedes contar. Y él, por supuesto, ¿quién puede contar las estrellas tan lejos que están? ¿Verdad? Y le dice, así mismo va a ser tu descendencia, dando a entender que lo que él estaba diciendo iba a acontecer. Bendecido sea Dios. Seguimos. Dice aquí, sería descendencia como las estrellas del cielo. Y vemos que él dice que él le creyó, que Abraham le creyó, sería su descendencia como las estrellas del cielo. Abraham creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Y el verso 8 dice, Señor Jehová, dice él, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aquí entra la cultura de la época, ¿verdad? Cómo era que se hacían. Yo le hablé ahorita de los sacrificios, de los sacrificios que le pidió, ya mismo entramos en ello. Dice aquí la época, ¿verdad? Dice,
se hacían los compromisos y pactos, como se hacía en el tiempo, en aquel entonces, en esa época. Aquí vemos un antiguo ritual de ratificación de tratados del tiempo bíblicos. Caminar entre los animales que estaban partidos, como yo les dije ahorita, caminar por ellos. Los animales que iban a ser sacrificados. Era una práctica conocida en el mundo antiguo y los sacrificios de animales eran selectos. Dios decía que era lo que él quería, ¿verdad? Dios le pidió una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Ahí vimos, ahorita se me olvidaba el orden que era, pero estaba una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, ¿qué le dije más? Un carnero y una tórtola y un palomino. Esos eran los animales que se usaban para sacrificio y esos fueron los animales que le pidió para que los pusiera para sacrificio. Y ese iba a ser el pacto que ellos iban a hacer, Dios con él. Bendecido Jesús. Dice, para sacrificio. Se sacrificaban y se ponían en 2 líneas paralelas y los que hacían el pacto se paseaban por entre los sacrificios. En esta escena Dios cambió el ritual. El trabajo que hizo Abraham fue ahuyentar los animales de rapiña, ¿verdad? Y caminar y dejarlos hasta que los animales no se llevaran el sacrificio, ¿verdad? Y después vemos que después que cae esa oscuridad que cayó sobre él y cayó sueño sobre él, entonces Dios apareció sobre los sacrificios y se paseaba, dice, como una antorcha de fuego pasando por ellos, de la manera que hacían la gente los pactos. Bendecido sea Dios. Eso era algo sobrenatural, ¿verdad? Y de esa manera, pues, es que se llevó a cabo este pacto. Dice, Dios se hizo presencia y se hizo visible con una torcha de fuego pasando sobre los animales, y nos habla de un humo de sacrificio. Dios le había dicho a Abraham, Dios le habla a Abraham, como le dije ahorita, y le dice que su descendencia sería esclava por 400 años y que luego él castigaría a esos opresores y saldría con grandes ganancias. Nosotros vemos que cuando pasó cuando el Passover, cuando ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Por medio de Moisés, vemos que Dios le dijo que le dijera que le dieran oro, que le dieran vestido, y ellos despojaron a los egipcios, salieron con gran ganancia. Aunque vemos después que en el camino ellos cogieron el oro y lo hicieron un becerro para adoración, ¿verdad? Pero sí vemos que Dios proveyó lo que le dijo y lo hizo posible. Aquí vemos, dice aquí, Dios no estaba molesto por las preguntas que Abraham le hacía. Ni tampoco está molesto, hermano, cuando usted y yo le hacemos preguntas cuando no entendemos. Al contrario, él se le apareció en sueño para asegurarle la promesa de que lo haría una gran nación. Fue Dios quien ratificó el pacto. Dice, él moraría en medio de su pueblo, los protegería del mal y proveería para ellos. Ese es nuestro Dios. Bendecido sea Jesús. Con esa terminamos esta parte, que era la primera parte. Vamos a ver la parte segunda. Se encuentra en Éxodo capítulo 4 y verso 19. Aquí es el llamado de Moisés, ¿verdad? A que Dios lo manda para que saque al pueblo de Egipto. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí va a haber un montón de preguntas. Un hombre que tiene hermano, parece mentira, pero es un hombre que tiene una experiencia tan grande como la que tuvo en la zarza, ¿verdad? Él sabía que aquello que se manifestaba allí no era algo natural, no era algo posible porque la zarza no se consumía.
Y esto le llamó la atención a él de tal manera que fue a ver qué era lo que era. Y vemos que Dios se le presenta, le dice que se quite los zapatos de sus pies, porque el lugar que él pisa es santo, y que lo que se estaba manifestando allí era Dios hablándole a él. Y vemos cómo es posible que después que Dios se le manifiesta a una persona así, y esto nos deja ver, hermano, la debilidad del hombre, ¿verdad? La incapacidad, que por más preparado que usted crea que usted está y que yo esté, siempre vamos a titubear de una manera u otra, que delante de Dios somos imperfectos y tenemos necesidades. Aquí vamos a ver esta segunda parte. Dice aquí en Éxodo 4:19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y aconteció, con estas palabras él lo conforta, ¿verdad? Ya murieron los que procuraban tu muerte, ¿verdad? Lo conforta, pero le hace un llamado y le dice: y aconteció en el camino que en una posada, esto es algo extrañable, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Dios le está hablando, lo está mandando a que vaya a Egipto, y en una posada Dios se le presenta y le dice que lo va a matar, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿pero qué es esto? Dios lo está llamando que vaya, ahora dice que lo va a matar. Pero mire, está en la escritura. Dice: aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, ¿verdad? Verso 24. El verso 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Yo me voy a detener aquí, hermano. Aparentemente, Moisés fue desobediente al pacto que él había hecho en el capítulo 17. Dios había hecho un pacto con ellos de que la circuncisión, y él había dicho que todo varón tenía que haber sido circuncidado. No sabemos si era que la mujer se había opuesto, ¿verdad? La esposa se había opuesto, o que él simplemente desobedeció a Dios. No hay explicaciones bíblicas, así que usted y yo podemos pensar todo lo que queremos ahora, porque no tenemos una explicación exacta que nos diga qué fue lo que realmente aconteció. Entonces dice aquí, ella dice que ella se disgustó en una gran manera, ¿verdad? Cuando vio que Dios le salió a matarlo, ella, no sé si era que había habido una controversia, un argumento, una pugna, yo no sé qué pasó entre él y ella. La cuestión fue que él no había circuncidado a su hijo, y él estaba a punto de sacar al pueblo de Egipto para la tierra de Canaán, y él tenía que cumplir el pacto que Dios le había hecho. Entonces él tenía que hacer eso. Entonces, ¿por qué razón ella lo hizo? I don't know. Pero para salvarlo a él, aparentemente ella lo hizo. Algo tuvo que pasar ahí, pero no nos dice qué fue. Dice: así se le dejó ir. Dice: así le dejó ir. Cuando ella lo circuncidó, así Dios dejó ir a Moisés. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Ahora, esta es la tercera parte, perdone. Ahí vamos a ver, vamos a entrar en detalles aquí de esto, ¿verdad? Vemos que él le dice que le muestre su gloria aquí, pero es la tercera parte. Pero vemos que Dios, nosotros no entendemos cómo es posible que cosas así acontezcan. Pero vamos a ver dónde yo me quedé por aquí y le sigo leyendo. Dice aquí: Moisés se siente impotente con la gran responsabilidad que caía sobre sus hombros. Estas series de preguntas, como vemos, lo ayudan a entender el plan de Dios. Él le hizo un montón de preguntas a Dios. Cuando Dios lo llama, él le dice a Dios: yo no sé hablar. Él le dice a Dios que él no puede ir a Egipto. Él le hizo un montón de preguntas, y a lo último le hace la última pregunta. Yo le deja saber: yo soy tartamudo de habla, necesito a alguien que me ayude. Y todas estas preguntas que él le dejó saber a Dios, Dios le escuchó, hermano, y Dios respondió conforme a la necesidad que él tenía. Él le dice: no conozco yo a tu hermano Aarón, que habla muy bien, ¿verdad?
¿Acaso no lo puedo usar yo? Entonces él le concedió que Aarón fuera con él a Egipto. Ajá. He was asking questions, or was he? I thought he was being more like, I can't do this. Sí, estaba dando excusas, él estaba dando excusas, porque él quería que estar seguro, hermano. Se encontró impotente. Todos nosotros ante Dios, el Señor nos manda a hacer las cosas y viene un montón de preguntas. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a llegar allí? ¿Cómo voy a encontrar dinero para...? Por todo esto hay que pensarlo. Y aunque este no era el caso de Moisés de dinero, pero sí, él iba a ir al gran faraón, ¿cómo se dice? Al poderoso faraón, que era el hombre poderoso en esta época, ¿verdad? Y una de las cosas que Dios le dijo que le dijera era que él le iba a matar su primogénito, ¿verdad? Que dejara ir a su primogénito y que él le iba a matar a su primogénito. Esto no era una cosa fácil. Era difícil el trabajo que caía sobre los hombros de Moisés, era fuerte, ¿verdad? Y él estaba, ¿cómo se dice? Exhausted, estaba cansado. Sabía que iba a tener que pasar por momentos difíciles. No iba a ser fácil convencer al faraón, porque Dios le dijo que él sabía que él no lo iba a dejar ir y que le iba a poner su corazón duro para que no lo dejara ir. Y uno con este conocimiento por un lado y sabiendo que se va a presentar un hombre con gran poder, no era fácil la labor que se le había pedido. Y él tiene preguntas y él se encontraba, ¿cómo se dice? Y que no era capaz de hacerlo. Quizás por el miedo de perder su vida, ¿verdad? Y quizás por el miedo de fracasar. Cuál haya sido la razón, no sabemos, pero sí sabemos que Dios lo mandó. Dice aquí, Dios lo encomendó a llevar un mensaje al poderoso faraón y que cumpliera la difícil tarea de sacar a los israelitas de la esclavitud. En esta historia nos damos cuenta cómo un hombre con un llamado como el de Moisés, hermano, y eso imagínense, si a Moisés le pasó esto, a usted y a mí nos puede acontecer también. Se sentía impotente con la gran responsabilidad que caía sobre sus hombros. Esta serie de preguntas como que caían, vemos en esta serie de preguntas, por eso hay este montón de serie de preguntas o argumentos que había entre él y el Señor. Bendito sea Dios. Vemos que lo ayudaron, esta serie de preguntas le ayudaron a entender el plan de Dios. También le aseguraron la victoria en una situación tan estresante como esta. No era fácil, como le decimos, ir a hablar con el faraón y también salir adelante en victoria, hermano. No era fácil. Vemos que su excusa de ser torpe de habla le ayuda. Él le pide ayuda a Dios y Dios se la concede, enviando a su hermano Aarón, enviando a su hermano a Aarón. Camino a Egipto, vemos que cuando iba camino para ir a Egipto, se encuentra con la palabra de Dios, algo que podemos comprender que acabo de decirle ahora mismo. Esto de que Dios le salió al encuentro para matarlo fue algo que tiene que haber sido por causa de que él no había circuncidado a su hijo, pero que la Biblia no nos explica cómo había acontecido esto. Sin embargo, lo que podemos ver era que había alguna discordia entre la esposa o algún argumento, y quizás esto, o simplemente él pensó que luego lo hago, ¿verdad? Pero el Señor demandó que cuando nacieran fueran circuncidados al 8º día, y aparentemente él no había hecho esto. Bendecido Dios. Seguimos. Dice, no podemos comprender claramente. Jehová le salió al encuentro para matarlo. El hijo de Moisés no había sido circuncidado. Esto era una señal de pacto con Dios. En el capítulo 17 de Génesis vemos esto. No hay explicación en la palabra, pero se sobreentiende que siendo el líder tenía que obedecer todas las reglas que Dios había ordenado, y no sabemos cómo esto aconteció, pero como yo dije ya, pudo haber sido algún argumento de la esposa y él.
Bueno, no sé, o qué pudo haber pasado. Pero que vemos ella, que cuando ella interviene y ella hace la circuncisión y Dios entonces deja que él siga el camino. Así que algo tuvo que ver con ella. El mensaje de que le dejara ir a su pueblo y decirle que él le mataría, el primogénito, no era un mensaje muy alentador para el rey de Egipto, porque Dios sabía lo que iba a pasar y al bien él iba a matar a todos los primogénitos, ¿ok? Eso es lo que quería decir eso ahí. Bendecido sea Dios. Esta historia nos revela que la disciplina de Dios a sus líderes elegidos puede ser severa, pero es consoladora la historia de un hombre que conocemos hasta el día de hoy por su fidelidad a Dios y su confianza en Dios, porque Dios lo declara a él que él era un hombre manso y que fue un hombre fiel y que cumplió todo lo que él le mandó a hacer. Así que es algo bien lindo reconocer una historia bíblica como esta. Vamos a ver la tercera parte, que se encuentra en Éxodo 33 y verso 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré, el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Así es que cuando las cosas no le vayan bien, hermano, la Escritura dice que él tiene misericordia de quien él tiene misericordia, y es clemente con el que él quiera ser clemente. No nos quejemos. Así es que eso es lo que la Escritura dice. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque él quería que el Señor le mostrara su rostro. Pero la Escritura nos dice que no ha habido ninguna persona que haya visto a Dios, y si viera a Dios moriría inmediatamente, porque la magnificencia y la grandeza de Dios y su majestad es tan grande, hermano, que ninguna persona, si es cuando venga un ángel, cuando vemos que la Escritura nos habla de las personas que vieron ángeles, se asustaron, ¿verdad? Tuvieron miedo, no podían comprender, creían que iban a estar muertos, como Manoah, ¿verdad? Que se le presentó el ángel de Jehová y él dijo: vamos a estar muertos, ¿verdad? Pero vemos que ellos tenían miedo. A las Marías, cuando María Magdalena, ella sintió miedo. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, también sintió miedo cuando el ángel se le presentó. Así es que es algo que si al ángel, que es menos ¿verdad?, que lo que es nuestro Dios, le da miedo a la gente, cuanto más ven la presencia del Señor. Y que no se le aseguraba a nadie la vida si eso hubiera acontecido. Así es que él no iba a poder ver su rostro, pero sí él pudo ver la grandeza de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios cuando se manifestaba en la columna de fuego, ¿verdad? Vemos que ya cuando iban camino a Canaán, ya ahora ¿cómo se dice? El tabernáculo estaba en medio del campo, y ahora solamente se le permitía a Josué y a Moisés nada más estar en él. Pero cuando Dios se manifestaba a ellos, ¿qué acontecía? La nube venía sobre la puerta del tabernáculo. Y cuando la gente, hermano, esto es digno de admirar, porque esto representa la gloria del Señor, ¿verdad? Cuando Dios se le presentaba en la nube, ¿verdad? Y ellos veían que la nube venía, ellos empezaban a salir de sus casas en las puertas y adoraban a Dios, porque sabía que Dios estaba hablando con Moisés. Moisés era el profeta, Moisés era el que le llevaba la palabra, y eso es maravilloso ver esa escena, poderla presenciar es maravilloso ver. Así como cuando él caminaba, ¿cómo se llama? La columna de fuego de día y columna de fuego de noche, la nube de día y columna de fuego de noche. Hermano, eso es algo maravilloso observarlo en la Escritura, ver la grandeza, la magnificencia, el poder de Dios como se manifiesta a la vida de los seres humanos cuando nosotros obedecemos y creemos en Él. Y cuando Él tiene algo que hacer para con su pueblo. Aquí vemos que Él tenía algo que hacer para con su pueblo. Bendecido sea Dios. Aquí dice la visión prohibida, es la tercera parte de esto.
La visión prohibida, le pidió que lo pudiera ver, pero Dios no le permite esto. Y vemos que dice aquí, Dios le da seguridad. Él le dice, porque tú me has conocido y porque me has conocido por mi nombre, ¿verdad? Y Dios le habla de la misma manera, porque tú me has conocido y porque me has conocido por mi nombre. Y por eso Dios va con él. Dice, él no iba a ir con él. Dice, no, que vayan ellos solos. Yo estoy cansada de la hostilidad y del desprecio de este pueblo. Pero, ¿verdad? El pueblo era desobediente, rebelde. Nos dice que era un pueblo de dura cerviz. ¿Ok? Entonces vemos como Dios le dice, no, en este momento él le dice, no, no voy con ustedes. Van a entrar solos. Pero él le ruega y le dice, no, si tú no vas con nosotros, nosotros no salimos de aquí. Yo no salgo de aquí, en otras palabras. Moisés le dice, si tú no vas, yo no voy. Y así debe ser usted, hermano. Si Dios no está con usted, si Dios no lo está dirigiendo, si Dios no me está dirigiendo, tampoco debemos de seguir, porque vamos a fracasar sin la ayuda de Dios. Bendecido sea Dios. Vamos a leerla. Ya le leí la última parte, ¿verdad? Verás mis espaldas. Ok, yo creo que yo le leí esa parte, ¿verdad? ¿La leí la tercera parte ya? Sí, yo le leí la tercera parte. Dice aquí, visión prohibida, Dios le da seguridad. Moisés tuvo una relación tan cercana con Dios que él le hablaba cara a cara, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, pero ¿cómo entonces él hablaba cara a cara? ¿Cómo quería verlo? Pero era que Dios se le presentaba en esa nube espesa, ¿verdad? En su gloria, y él solamente él oía hablar y Dios le hablaba a él, pero no lo veía, ¿verdad? No lo veía. Entonces Moisés quiso verle. Y eso no está incorrecto, hermano. Usted es querer estar cerca de Dios y tener más relación con Dios y querer tener más comunión con Dios, querer tener más amistad con Dios. Es algo que todo creyente debe de desear, ¿verdad? Así como Moisés lo deseó. Yo creo que él estaba tan cerca de Dios, pero todavía quería tener más. Así que nosotros nunca vamos a estar tan llenos que no necesitemos a Dios. Nosotros vamos a necesitar a Dios todo el tiempo. Bendecido Dios. Él le hablaba cara a cara. Dios se había cansado de la actitud de su pueblo. Como le dije, estaba listo para dejarlo que procedieran solos y siguieran por su cuenta. Moisés reconoció su necesidad, la necesidad de Dios en su vida y la necesidad de Dios para con su pueblo. Usted y yo también necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida y la necesidad que necesitamos para poder seguir camino ¿cómo se dice? Seguir nuestro camino con Él. ¿Verdad? Dice su necesidad de Dios e intercedió por el pueblo. Esto nos indica que la rebelión prolongada y obstinada de Israel había afectado la paciencia de Dios. Dios estaba cansado cuando Él le decía que hagan esto, actúen de esta manera, actúen de esta otra manera, y ellos hacían todo lo contrario. Bueno, está cansado también de nosotros, hermanos. Nosotros actuamos muchas veces igual. Siempre queremos hacer lo que queremos hacer y muchas veces no queremos hacer lo que Dios nos dice que debamos hacer. Dice, les advierte que si iban a ir con ellos, que si no iba a ir con ellos, ¿verdad? Y si iba a ir con ellos, iba a castigarlos y significaría que habría juicio y destrucción. Les ordenó, hermanos, si usted leyó la porción bíblica, dice que les ordenó que se cambiaran sus vestidos de que usaban para sus fiestas, ¿verdad? Y que se vistieran de humildad, en una forma de humillación, ¿verdad? Porque ellos se rebelaban tanto contra él y él le pidió que se cambiaran los vestidos de fiesta y se pusieran vestidos humildes. Dice, en aquel entonces, como le dije, el tabernáculo no caminaba con ellos como cuando estaban caminando, sino que estaba centrado en un lugar, ¿verdad? Pero solamente Moisés y Josué podían llegar a él,
¿verdad? Y ahí era donde Dios se le presentaba en la nube y hablaba con Moisés. Y ahí era donde el pueblo lo veían cuando la nube bajaba y hablaba con Moisés, y el pueblo adoraba a Dios. Y hermano, la adoración a Dios, nosotros siempre creemos que adorar a Dios es cantar y cantar y cantar. Adorar a Dios es usted reconocerle que Él es Dios y doblar hasta en tierra ¿cómo se dice? Su cabeza en señal de adoración, ¿verdad? En parte esta gente islámica hacen bien cuando ellos adoran al sol tal de ellos, Alá, ¿verdad? Pero vemos que ese no es el verdadero Dios, sino nuestro verdadero Dios es Jehová, Dios de los cielos. Pero esa es la adoración que nosotros debemos tener para con Él. Dice, se encontraba fuera del campamento, ya se lo leí, y Josué tenía acceso a él. Dios se manifestaba a Moisés y hablaba cara a cara con él. Y es maravilloso entender esta escena, cómo la gente adoraba a Dios. Cuando la nube descendía hasta la puerta del tabernáculo, vemos cómo Moisés intercede por su pueblo y Dios cambia de opinión. Dios le había dicho que no iba a ir con ellos, pero cuando Moisés intercede por el pueblo, Dios cambió de opinión y dice, pues yo voy a ir contigo. Y le dice, porque te he conocido por tu nombre, te he llamado por tu nombre y porque tú me conoces por mi nombre. Y lo mismo cuando Dios le contesta de la misma manera, porque yo te conozco por tu nombre y tú me conoces por mi nombre. Por eso es que voy a seguir con ustedes, dice. Y Dios le asegura su presencia, que iría con ellos y también le daría gran gracia y le concedió la petición de que ellos fueran apartados de toda la faz de los pueblos sobre la tierra. Él le asegura que lo haría porque había hallado gracias a sus ojos y le había conocido por su nombre. Es aquí que esto nos concierne, de que Él quiere ver su gloria, ¿verdad? Porque Él le conocía bien, Él caminaba con Él, hablaba con Él, Dios se le presentaba en la nube. Entonces esto nos concierne, como Él le está pidiendo ver su gloria todavía. Pero eso nos deja saber a nosotros que nosotros nunca vamos a estar tan llenos de Dios que no lo necesitemos. Siempre, por más cerca que usted crea que está de Dios, usted va a necesitar al Señor. Bendecido sea Dios. Aunque Dios hablaba con él y recibía palabra de él, él todavía quería ver la gloria. Dios hablaba con él y recibía la palabra de él. Nunca vamos a sentirnos tan llenos de Dios que no lo necesitemos. Todos los días necesitamos la intimidad y la comunión con Él. Y vemos que a Dios no le molesta que usted quiera estar más cerca de Él. Y no le importa, hermano, que dice aquí, no le importa que usted le haga preguntas a Dios, ¿verdad? Él está más que contento para tratarnos de responder nuestras preguntas. Porque dice, cuando él dice que quería verle cara a cara, le dice, no puedes verme cara a cara, pero yo pasaré al frente todo mi bien, le dice, y tú te pondrás y lo iba a poner en una reja, en una peña, y por esa peña, un pequeño lugar, él iba a poder ver las espaldas de Dios. Hermano, que Dios es tan grande y tan maravilloso que nosotros realmente no entendemos. Yo no entiendo cómo es posible que Él pidiera esto, pero reconozco que sí, nunca tenemos demasiado para que no necesitemos a Dios. Y también reconozco que sí es cierto, Él quería verle la cara, quería verlo, pero la Escritura dice que Él se moriría. Así que nuestro Dios es un Dios grande y poderoso, misericordioso, bueno, y nosotros hacemos bien con buscarle, acercarnos a Él. Él siempre está con los brazos abiertos, esperando que usted y yo vayamos a Él. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Alabado sea el Señor. Dios continúe bendiciendo Ana, nuestras Señor, le hermanos y gracias bendiga. a nuestra hermana Francis. Alabado sea el Señor por traernos pues el estudio de la escuela dominical, de la palabra del Señor. Y damos gracias pues en primer lugar al Señor y después a ella, a todos los hermanos que están aquí presentes.
y a los que están en línea. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Ok, voy a invitarlos a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a culminar, vamos a cerrar con broche de oro nuestra escuela dominical. Recordándoles que en media hora estaremos de nuevo para atrás, como dicen, para compartir con ustedes el servicio de oración. Ok, Dios me les bendiga, oramos. Gracias te damos, Señor, por esta bendición de estar en tu casa de oración y de poder estudiar tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque tú eres el único que puede preparar el camino nuestro, Señor, por medio de tu santa palabra, para que nosotros podamos guiarnos por él o por ella, Señor, y continuar nuestra peregrinación aquí en la tierra, Señor, hasta que lleguemos a nuestra morada celestial que tú nos has preparado. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nos vemos en unos 25 minutos. Amen. God bless you all. All right. Bye bye.